¿Estamos, iglesia? Qué bueno el poder compartir con ustedes y me emociona mucho cada vez que vengo para acá porque creo que Pastor Juan me deja los temas más difíciles. Quiero agradecer porque eso aumenta como que mi capacidad de poder estudiar muchas cosas, así que espero que todos podamos irnos llenos de bendición hoy con la palabra que Dios ha preparado. ¿Cuántos creen que Dios puede hablar hoy a tu vida? Levanta la mano. Así que los que no levantaron la mano a lo mejor quieren que les hable el diablo, no sé. Mentiras, es un chiste, un mal chiste que se me ocurrió ahorita. Así que acompáñenme a leer, vamos a orar juntos. 1 Corintios capítulo 5. Vamos a estudiar todo el capítulo 5. Solamente que para iniciar vamos a leer solamente los versículos del 1 al 5. Estamos seguros que Dios tiene una palabra especial para nosotros y este mensaje tiene por nombre algo de qué estar orgullosos. Dice versículo 1 al 5. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían de estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben de convocar a una reunión en la iglesia. Yo estaré presente en el Espíritu, igual que nuestro Señor Jesús. Entonces deberán expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. ¿Qué te parece si ahí donde estás me acompañas a orar? Señor, gracias porque esta tarde creemos que tú nos has permitido estar con el motivo de hablar a nuestros corazones. Ayúdanos a sacar la levadura del pecado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a reconocerte a ti como nuestro Cordero perfecto en el sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados, y ayúdanos a mantenernos firmes en la fe y en tu amor. En el nombre de Jesús decimos amén. Veo que aquí habemos muchos hombres y no sé si recordarán las pláticas que tenemos cuando estamos puros hombres. Mujeres, ¿alguna vez no sé si les ha tocado escuchar las pláticas cuando hay puros hombres? La verdad son súper interesantes para todos aquellos que no han escuchado una plática cuando están puros hombres. Quiero explicarte un poquito cómo son. Hablamos de negocios. ¿Por qué se ríen? ¿Estoy hablando en serio? Hablamos de negocios, economía, de trabajo, estudiamos teología juntos. Hablamos de política, de repente resolvemos el hambre mundial. De verdad hay una capacidad tan grande en todos los hombres. Y si no han escuchado alguna, de verdad que se la pierden. Pero de repente en nuestras pláticas súper intelectuales sale uno cada 1000 años más o menos, ¿no? Pero de repente salen, que cuenta una anécdota donde le ocurrió algo vergonzoso. Y la cuenta y todos los demás en el grupo se ríen, pero no se queda ahí. Otro hombre del mismo grupo cuenta otra anécdota más vergonzosa. Y luego sale otro con otra anécdota más vergonzosa. Y así se van a ver quién ha pasado la peor vergüenza, y de repente de una plática muy inteligente estamos como en un concurso de personas que solamente tenemos una neurona. Y no sé qué onda con este concurso, no sé qué es mejor, ganarlo o perderlo.
Porque, o sea, si lo gano, no sé qué estoy viviendo para mi vida. Y pues si lo pierdo, a los hombres no nos gusta perder. Y yo sé que da risa, pero yo sé que las mujeres también lo hacen. Nunca dicen, ay, a mí el otro día me pasó. Dicen, a mi marido el otro día. No vas a creer lo que hizo mi esposo. No vas a creer lo que hizo mi papá. No vas a creer, o sea, ellas bien inteligentes nunca se mencionan a ellas, mencionan a los hombres. Y está bien, o sea, de verdad, en una fiesta cuando empiezan estas pláticas, se pone divertida. Y es bueno, nos divertimos. El problema que estaban pasando en la iglesia de Corintios es que como no eran cosas vergonzosas las que a ellos les pasaban, eran cosas vergonzosas cómo actuaban y cosas que hacían. Y así como muchas veces nosotros contamos historias de las cuales nos sentimos orgullosos que vivimos, estas personas de Corinto se sentían orgullosas de pecados vergonzosos. Y a veces podemos caer en eso, donde nosotros nos sentimos orgullosos de actos vergonzosos. Te doy un ejemplo. Pudiera decir alguien, no, pues iba para la iglesia o iba para el trabajo, para la escuela y me paró un policía porque me brinqué un alto. Gracias a Dios traía uno de 200 en la billetera. Y lo contamos a veces así con orgullo, ¿no? No, pues me salvé con uno de 200. Y eso nos debería dar vergüenza. Y no, pues la verdad se me olvidó estudiar para el examen y llegué, me senté, no sabía nada, pero gracias a Dios se sentó alguien bien inteligente a un lado de mí. Y lo contamos así con orgullo de que no estudié, pero pasé el examen, ¿no? Y la verdad es que nos debería dar vergüenza el nosotros estar haciendo esas cosas, pero lo contamos con orgullo. Y la verdad es que vivimos en un sistema caído, porque cuando la Biblia dice, hey, no seas como los de este mundo, cuando menciona la palabra mundo, no habla de esta tierra geoide en la que vivimos, habla acerca de un sistema caído en el cual caminamos. Entonces, nosotros tenemos que entender que vivimos en un sistema caído, donde si todos estamos en un trabajo, en la escuela, y de repente alguien en su teléfono saca una foto de una mujer semidesnuda y te dicen, mira, mira, el que no la mira o el que no la quiere ver se burlan de él. Y pasa lo mismo entre las mujeres. Mira, mira, no, yo no quiero, no, ay, pero ¿por qué no quieres ver? Y uno termina siendo el avergonzado por no querer ver. Tenemos un mundo donde es algo glorioso. Hasta en las mismas canciones se canta el tener muchas novias. Vivimos en un mundo donde levanta estos actos donde socialmente no son correctos y lo ponemos en un pedestal de orgullo cuando en realidad nos debería dar vergüenza. Y muchas veces nosotros podemos caer en este ritmo de un mundo caído, donde las cosas socialmente que no son correctas, donde bíblicamente no son correctas, nosotros podemos contarlas como hazañas que nos causan orgullo, que nos pueden decir, mira, me salí con la mía, mira, no me cacharon, mira, salí, entré. Y podemos caer en eso. Y es lo mismo que estaba viviendo la iglesia de Corintios. Pero quiero darte una buena noticia. Nosotros fuimos creados y diseñados para vivir en un mundo perfecto. Aunque nosotros podamos estar en este mundo caído, en este sistema caído, aunque nosotros podamos fallar, tenemos un Dios que ha diseñado un plan perfecto para que nosotros vivamos eternamente junto a Él. Y me emociona pensar que Dios está tan aferrado a ese plan
de que nosotros vivamos eternamente junto a Él, que hace cualquier cosa para sacarnos de ese sistema caído en el que a veces estamos caminando. Y este es mi primer punto, un sistema caído. Vamos a recordar el versículo 1 y 2, dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían de estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Y como no están muy bonitos los versículos, ¿no? Pero Pablo dice: me cuesta creer lo que están viviendo ustedes. Le está diciendo a la iglesia de Corintios, porque un capítulo antes Pablo les dice: no, ustedes son bien inteligentes, ustedes parece que ya empezaron a reinar en el reino de los cielos, y nos dejaron afuera los apóstoles. Los de Corinto decían: somos tan inteligentes que no ocupamos un apóstol, un maestro que venga y nos enseñe, porque nosotros somos expertos en el conocimiento de Dios. Entonces nadie podía venir a decirles nada. Ellos eran expertos en la Biblia. Y dice en cómo viven en la inmoralidad sexual. Cuando dice la palabra inmoralidad, la palabra que se utiliza en el original es porneia. Porneia se utilizaba para cualquier acto sexual fuera del matrimonio. Cualquiera, ya sea adulterio, fornicación o cualquier acto sexual que no sea con tu esposo, con tu esposa, era la palabra que se utilizaba. Y porneia, de esta palabra se deriva también la palabra pornografía. Entonces está abarcando cualquier acto sexual fuera del matrimonio. Y para los griegos era un hecho aceptado la inmoralidad sexual. Ellos se sentían pecadores y se purificaban yendo con sacerdotisas que eran prostitutas, teniendo relaciones sexuales con ellos y salían limpios. Entonces era un acto normal y común para ellos, socialmente aceptable. Pero estas personas eran tan inteligentes y sabían tanto de la Biblia, y se les estaba pasando este acto tan vergonzoso que dice que un hombre vive en pecado con su madrastra. Y yo creo que ni siquiera en nuestra sociedad es aceptable que alguien se meta con su madrastra o con su padrastro. Que esta persona menor decidió estar con la persona mayor cuando tenía un parentesco con su padre o con su madre. Eso es una traición, eso es una bajez. Ni siquiera la sociedad y aquí en la iglesia estaban viviendo esto. Y sigue pasando actualmente. ¿Se está normalizando eso? Sí. Nada más que le ponemos un nombre bonito para que no se escuche tan mal. ¿Has escuchado el término de sugar mommy? Cuando los hombres estamos bien pobres y vemos a una jovencita de algunos 80 años subiéndose en un carro de lujo, en un Corvette. Ay, mi niña, ¿por qué tan sola? Y dicen: la sugar mommy. Y se escucha bonito. Y socialmente dicen: ay, búscate una sugar mommy. Y entre las mujeres también es aceptado. Ya saben cuál es la palabra que se utiliza, ¿no? Búscate un sugar daddy. Y no se dice: ay, pues búscate a alguien. No, pues vete con un hombre ya mayor. No te dicen: búscate un bizcochito. Te dicen: búscate un pan de muerto ya. Y ya te quedas con todo al final. Y socialmente lo aceptamos con un nombre bonito.
Cuando en realidad, algo raro debe estar pasando en una persona cuando se busca una edad de 30 años de diferencia para estar con esa persona. Algo raro debe estar pasando en su cabeza del hombre o la mujer para buscarse a una persona 30 años menor o 30 años mayor. Entonces, socialmente lo aceptamos, pero con un nombre bonito. Y le dice Pablo a los efesios: me sorprende que son tan inteligentes y se metan con su madrastra. Dice Deuteronomios capítulo 27 versículo 20: maldito todo aquel que tenga relaciones sexuales con alguna esposa de su padre, porque ese acto es una deshonra al padre. Y todo el pueblo responderá: amén. Toda la gente estaba de acuerdo que eso era una bajez, que era un pecado, que era una deshonra. Y los corintios, tan inteligentes, se les olvidaba versículos tan simples como este. Se les olvidaba a los corintios que los hijos de Israel, o Jacob antes de llamarse Israel, no sé si recuerdas que Israel tuvo 12 hijos. Sus nombres eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Tuvo 12 hijos. ¿Y de dónde vienen las tribus de Israel? Vienen de casi todos los hijos de Israel. Y digo casi, porque no todos los hijos de Israel fueron tribus. Dice Primera de Crónicas capítulo 5 versículo 1, dice: el hijo mayor de Israel fue Rubén, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos de hijo mayor le fueron dados a su hermano José. Por esta razón, Rubén no aparece en la lista de registros genealógicos como el primer hijo varón. Entonces toman los 12 hijos de Israel, quitan a Rubén, y José decide quitarse él para meter a sus 2 hijos. ¿A qué hijos mete? A Manasés y a Efraín. Y se conforman las 12 tribus de Israel porque sacan a Rubén, y José decide cederle sus derechos a sus hijos. Rubén perdió la bendición de poder ser patriarca con una de las 12 tribus. No perdió el ser hijo, pero deshonró a su padre y perdió esa oportunidad de poder haber sido uno de los patriarcas de las tribus de Israel. Y muchas veces nuestro pecado hace que perdamos la bendición de poder ser patriarcas o iniciar una vida de fe en nuestras familias, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y específicamente en estos tipos de pecados inmorales, si nosotros podemos predicarle una cosa a nuestros hijos, pero si nuestros hijos están viendo otra cosa totalmente diferente, van a decir: eso no es lo que yo quiero para mi vida. Y lejos de alejarse a Jesús, se alejan. Y nuestros hijos son almas eternas que van a vivir en el cielo o en el infierno. Y Rubén se está perdiendo. No digo que Dios no tuvo misericordia de Rubén, no digo que todos los descendientes de Rubén se perdieron. Lo que estoy diciendo es que nosotros podemos tener la bendición de ser patriarcas y de iniciar una vida de fe en nuestra familia, y la podemos perder por el pecado. La podemos perder por actos deshonrosos, por inmoralidad. Y los corintios, que se creían tan inteligentes que nadie les podía decir nada, olvidaban versículos tan simples como este, que decía: Rubén se perdió su bendición. Rubén fue destituido con los derechos de hijo mayor. Ellos estaban orgullosos de su pecado y decían, les dice Pablo: hey, en vez de estar avergonzados, en vez de llorar, en vez de hacer algo, celebran lo malo. Por eso le puse a este punto: un sistema caído o un mundo caído.
porque vemos que es lo mismo que seguimos viviendo actualmente. El punto número 2 es: toda la corrección lleva a salvación. Cuando la palabra de Dios nos muestra un pecado, no es para decirnos te vas a ir al infierno, es para decirte: hijo, vas en una mala dirección, hija, vas en una mala dirección, vuelve a mí, dice el Padre. Dice el versículo 3 al 5, que son los versículos más interesantes o polémicos aquí. Dice: aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el Espíritu, y como si estuviera allí, ya emití mi juicio sobre este hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben de convocar a una reunión en la iglesia, y yo estaré presente en el Espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deberán expulsar a ese hombre y entregarlo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Aquí nos está diciendo Pablo, dice: ya emití un juicio contra ese hombre. Pero en el capítulo 4 dice: no juzguen a los demás antes de tiempo. Y ese tiempo va a ser cuando el Señor venga. Entonces no nos da la oportunidad de juzgar, pero aquí dice Pablo: ya emití mi juicio. Es la misma palabra, pero se está utilizando para diferentes términos. Uno está dando una sentencia, y este que estamos viendo específicamente es una opinión razonada de alguien que se forma sobre una persona o una cosa. Y esa opinión razonada pues es el raciocinio que tenemos nosotros para decidir qué nos conviene o qué le conviene a los demás. ¿Me conviene ir a este lugar? ¿Me conviene ver estas cosas? ¿Me conviene acompañar a estas personas? ¿Me conviene tener estas pláticas? Eso, nosotros tenemos que tener nuestro juicio racionalizado, una opinión racionalizada para decir: ¿lo hago o no lo hago? Y dice aquí que está haciendo este tipo de juicio Pablo, y no lo está haciendo por su propia inteligencia. Dice: en el nombre del Señor Jesús, o sea, emití este juicio en el nombre del Señor Jesús, o sea, con la sabiduría que le da Dios. Pablo está tomando la decisión, y está tomando la decisión de convocar un grupo de líderes de la iglesia, platicar el tema, y después de eso decirle, el versículo 5 dice: expulsarlo de la congregación. Dice, y no nomás expulsarlo, dice echárselo a Satanás. ¡Qué loco! Dice: déjenlo que Satanás le pegue una revolcada. Y a veces se nos antoja a nosotros: ay, ojalá se lo lleve el diablo ya. Y si no se lo lleva, le damos raite de repente, ¿no? Pero dice Pablo: deben expulsar al hombre y entregárselo a Satanás. Y dice: para que se vaya al infierno. No está diciendo para que se vaya al infierno y que sea torturado por la eternidad. No. Dice: para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. Y este es lo importante del versículo, que dice Pablo, en otras palabras: dejen que este hombre pague por las consecuencias de sus malas decisiones y de su pecado. Déjenlo. Si así quiere él, pues que así viva. Y su naturaleza pecaminosa dice que va a ser destruida. ¿Cómo sucede esto? Miren, hace un tiempo, hace como unos 3 meses, conocí un taxista. Y estaba arreglando el carro en su casa. Y le dije: ¿qué onda? ¿Qué le pasó? No, pues me falló el motor y no tengo para arreglarlo. ¿Cuánto le cuesta?, le pregunté yo. Y dice: me cuesta 6,000 pesos arreglar el taxi. Y me dijo inmediatamente: ya parece que ya mañana me van a prestar el dinero. Ah, ok. Y yo en mi mente me fui pensando: ¿será sabio que le preste el dinero a esta persona para que pueda seguir trabajando? Bueno, así quedó la cosa. Al día siguiente lo miré que venía caminando y venía así bien agüitado, y ya no estaba el taxi en su casa. Y yo dije: este será como don Ramón, que cuando tiene jale se agüita. Y le pregunté: ¿qué pasó? Y me dijo: no, pues
Ya me prestaron la feria y el taxi. Le dije, entonces está con el mecánico. No, pues allá lo tengo en otra parte. ¿Y eso qué pasó? Pues es que me prestaron la feria y yo dije, voy a ir al casino y la voy a multiplicar, voy a pagar el taxi, pago la deuda y aparte me quedo con una feria. No, pues la neta sí suena bien perrón el plan. Y pues digo, pues está chilo, o sea, hasta me dieron ganas de también que se me descomponga el carro, ¿no? Para ganarme una feria. Pero dice, pues fue al casino y perdí todo, dijo. Ahora ya no tengo para pagar el taxi y no tengo para pagar la deuda. Ahí, ¿qué hago? ¿Es sabio que yo le preste de otros 6,000 bolas? No, dice Pablo, déjalo, que lo revuelque el diablo por sus malas decisiones. O sea, que él pague las consecuencias por tomar esas malas decisiones. Y dice, de esa manera será destruida su naturaleza pecaminosa. ¿Cómo es destruida? Si a mí me pasa eso, yo digo, no, de tonto lo vuelvo a hacer. Ya no quiero que me vuelva a pasar eso. Entonces a la otra primero pago mi carro. Eso hace que nosotros recapacitemos y pensemos, no, si mi vida con el Señor es mejor, hacer lo correcto me conviene a mí. Nuestra naturaleza pecaminosa está siendo destruida porque Dios nos está dando la sabiduría para tener una mejor decisión. Y termina diciendo el versículo 5, y Él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. O sea, todo esto no es para que, dice, que se vaya al infierno. No, es para salvación. Funciona para salvación de nosotros. Y está bien interesante esta parte porque me recuerda al hijo pródigo. El hijo pródigo está con el padre, le dice, dame mi herencia, lo que me toca, toma todo el dinero y va y lo despilfarra, dice que con mujeres, a lo mejor en apuestas, comprándose playeras de la América. Despilfarra todo el dinero en puras tonterías. Y dice que un día estaba cuidando a los cerdos y que los estaba viendo comer. No sé si te ha tocado ver cómo comen los cerdos y qué comen los cerdos. Para empezar, era un trabajo vergonzoso, porque para un hebreo un cerdo era un animal impuro, era un animal sucio que ellos no debían de tocar. Entonces mira a los cerdos comer y el hijo pródigo se le queda viendo y dice, qué sabroso está comiendo. Imagínate cómo tenía que estar este compa para que se le antojara la comida del cerdo. ¿En qué situación tenía que estar? En eso, él recuerda, en la casa de mi padre estaba mejor. Este versículo me lleva a pensar que el amor y la misericordia de Dios me llevan a Él, pero la dificultad, el problema y los ataques de Satanás también me llevan a voltear a ver al Padre y decir, Señor, contigo estaba mucho mejor, contigo estoy mejor, Señor. Qué hermoso, porque para los que le amamos todo obra para bien. El plan del Señor es tan perfecto que aún en la dificultad, en los ataques, Dios tiene su plan para que nosotros podamos regresar a casa. ¿Y qué hace el padre? Dice, no, te fuiste y pecaste y ya no vas a estar conmigo. No, al hijo pródigo lo reciben con un abrazo, con un anillo, con sandalias, con ropa nueva, porque el Padre está gustoso de que en nuestro pecado nosotros regresemos a Él. Y dice Juan capítulo 3 versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Tenemos un Dios que no nos dice, mira, yo fui perfecto y tú si eres imperfecto te vas a ir al infierno. No. Él mandó a su Hijo para que seamos salvos por medio de Él. Y el día que el Señor regrese, estoy seguro
que nos encontraremos con Él. Estoy seguro que Él nos recibirá y nos dirá: hijo, bienvenido a casa. Esto me lleva a mi tercer punto, que es: elijamos nuestro cordero. Dice el versículo 6 al 13: es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura. Porque muchos van a decir: no, el Señor me habló. Casi comienzan a hablar en lenguas algunos. De la vieja levadura, quitando ese perverso entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Con Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan y sinceridad y verdad. Cuando escribí anteriormente, les dije que no se relacionen con personas que se entregan al pecado sexual, pero me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros, estafadores, rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entregan al pecado sexual, o es avaro, rinde culto a los ídolos, o insulta, o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es mi responsabilidad entre ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzga a los que son de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado entre ustedes. Habla estos versículos de sacar el pecado de nuestras vidas y lo pone ejemplo como la levadura. Yo hace como unos 2 meses, la verdad me gusta mucho la cocina, y dije: voy a hacer pizzas y voy a invitar a mis amigos a comer. Y nunca había hecho pizzas, pero dije: ¿qué tan difícil puede estar hacer pizzas? Miré un tutorial de YouTube y empecé a hacer mis pizzas, ¿no? Entonces empecé a echar todos los ingredientes, que el agua, la sal, poquito azúcar, aceite, pues ahí la levadura. Me puse a amasar, obviamente sin playera como en las telenovelas, y soy de axilas un poquito pobladas. Pues tenía que darle sazón, ¿no? Sabor italiano. Entonces ahí estaba dándole a la masa. Obviamente mis amigos nunca se enteraron. Y la tienes que dejar reposar después de que le echas la levadura y todos los ingredientes. La guardé. Después de 1 hora regresé y dije: no inventes, se hizo como el triple de la masa que yo había hecho al principio. Y estaba bien emocionado porque íbamos a tener un montón de pizzas. Y dije: nos vamos a atascar como marranos todos este día. Pero lo que quiero ir es: me impresionó el efecto de la levadura, porque yo en realidad le eché como una cucharada nomás de levadura y me multiplicó la masa. A lo que voy es que un poquito de pecado en nuestras vidas de repente puede hacerse un montón. Un ejemplo: el poder stalkear a alguien en Facebook o Instagram nos puede llevar a pornografía. Se hizo más grande la masa. La pornografía nos puede llevar a adulterio o fornicación. Se va haciendo más grande la masa. La fornicación o el adulterio nos puede llevar a una ruptura familiar. La ruptura familiar nos puede llevar a provocar heridas tan grandes y profundas en personas que amamos. Y vemos que un poquito de levadura instantáneamente no le hizo nada a lo que yo estaba cocinando. Pero al pasar del tiempo se fue hinchando hasta que llegó un punto en que me sorprendió, que yo no pensé que iba a llegar la masa. Así un poco de pecado a veces en nuestras vidas puede ir hinchándose hasta que llegamos a un punto en el que jamás imaginamos que íbamos a llegar.
Por eso dice estos versículos: saquen esa vieja levadura de su casa, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y este es el ritual que ellos tenían en la Pascua. Cuando llegaban las fiestas de la Pascua, ellos sacaban toda la levadura de su casa. Y la sacaban por dos motivos: uno era el mandato de Dios, y dos es que comer tanta levadura les podía provocar infecciones, les podía provocar enfermedades. Entonces ellos se tomaban ese tiempo para purificarse, sacaban lo que les hacía daño a ellos. Y nosotros tenemos que comprender también que hay cosas en nuestras vidas que nos hacen daño, y si nosotros no las paramos, no las detenemos, podemos tener una infección, podemos enfermarnos con esa enfermedad tan grave que es el pecado. Y no solamente tenerla en nuestra vida, sino que se vaya inflando, inflando hasta un punto en el que nosotros jamás pensamos que pudiéramos llegar. Después nos invita, dice: comamos pan sin levadura. A no comer esos panes que tienen esta bacteria, sino comer del pan sin levadura que es Cristo. Que nos podamos alimentar no de lo que nos ofrece este mundo, que se ve hinchado, bonito, esponjoso. Nos invita a que comamos de este pan sin levadura, que muy probablemente no es tan atractivo para comerlo en un principio, pero sí es algo que trae más beneficio, que trae beneficio para nuestras vidas. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 3: anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, dice, un animal por cada casa. Por eso le puse: elige tu cordero, este punto, porque cada familia tenía que elegir un cordero en la Pascua. Y la primer Pascua, recordemos que el pueblo de Israel estaba en Egipto, y por el pecado Dios estaba mandando plagas para que el pueblo de Egipto los dejara. Pero dice: hey, ustedes van a ser protegidos y las plagas no les van a afectar. Y para que la plaga de la mortandad, porque iba a venir un ángel de la muerte, para que la plaga de la mortandad no afecte en sus casas, elijan un cordero. Un cordero perfecto, que no esté enfermo, que no tenga defectos. Sacrifíquenlo, uno por cada casa. Uno por cada casa. Y hay veces nosotros queremos combatir nuestro pecado con corderos imperfectos. Queremos combatir la división familiar, la ruptura familiar, nuestro carácter con corderos imperfectos. Porque ¿cómo estaba tratando de resolver todo la iglesia de Corintios? La estaba tratando de resolver con su orgullo, diciendo: nosotros sabemos, nosotros tenemos el conocimiento, nosotros podemos, nosotros no necesitamos de nadie. Y ahí van nuestros corderos imperfectos, nosotros creyendo que no necesitamos ayuda para poder terminar con el pecado de nuestras vidas, que no necesitamos ayuda para acabar con los vicios, que no necesitamos ayuda para salir de la inmoralidad, para salir de la pornografía, que no necesitamos ayuda para arreglar nuestro matrimonio. Nosotros podemos. Elegimos corderos que tienen defectos para el sacrificio. Y cuando dice: busquen ese cordero, elijan un cordero, quiero decirte que tenemos la oportunidad de elegir un cordero diferente. Un cordero que es perfecto, un cordero que no está enfermo, un cordero perfecto para el sacrificio, que es Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahí está nuestra solución.
Nuestra solución no está en el que yo puedo terminar con esto, y a veces pensamos, yo me voy a bautizar, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a servir en el ministerio cuando pueda terminar con este pecado. Pero la verdad es que nosotros nunca vamos a poder terminar con el pecado. La verdad es que necesitamos a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Y si tú, al igual que yo, has tratado por muchos medios y el matrimonio no ha funcionado, quiero decirte, corre a Jesús. Si hemos tratado por mucho tiempo resolver las cosas que están pasando en nuestra familia y no ha funcionado, corramos a Jesús. Si hemos tratado de terminar con hábitos o pecados en nuestra vida y no hemos podido por años, corramos a Jesús. Porque cuando sacrificamos el Cordero perfecto, la muerte deja de tener efecto en nuestras vidas, porque el Hijo de Dios pagó por nosotros, pagó por nuestro pecado, pagó por nuestras enfermedades, pagó nuestro dolor. Él lo tomó y lo llevó en una cruz. Pero sobre todo podemos estar junto a Él. Y cuando digo saquemos la levadura de la casa, hay levadura que está dentro de nosotros y hay levadura que está fuera de nosotros. Hay personas a nuestro alrededor que son levadura, que vienen a incitarnos a pecar, que vienen a invitarnos a alejarnos de Dios por medio del pecado, por medio de actos, por medio de conversaciones. Saca la levadura de tu casa, dice estos versículos. Hay personas que tenemos que sacar de nuestra vida, incluso personas. Y Pablo dice, hey, no juzguen a los no estoy hablando de los del mundo, porque es imposible que nosotros no nos encontremos con gente en este mundo así. Dice, yo hablo con personas que afirman ser cristianos, que afirman tener el Espíritu Santo y cometen los mismos actos vergonzosos que los paganos. Pablo nos invita: saquemos toda levadura de nuestra vida y guardemos nuestro cuerpo irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Podemos elegir nuestro Cordero, podemos tratar de hacerlo nosotros, orar y decirle: Señor, tú haz la obra. Señor, no puedo, quita esto de mi vida. Aleja a estas personas, arranca estos actos, estos pecados, estas palabras de mi vida, y que Dios las quite de nosotros, porque por medio del Cordero es que fueron quitados nuestros pecados. Fue por medio que fue pagado nuestro pecado y nuestra maldad. Y me gustaría terminar celebrando juntos la Santa Cena, familia. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie para celebrar la Santa Cena? Al momento de celebrar la Santa Cena, me gustaría que la recordáramos como estos versículos. Aquí en esta bolsita tenemos un pan sin levadura, algo que tipifica ese pan sin levadura. Y podemos hoy dejar de pelear por nuestras fuerzas y darle la oportunidad a Dios de que Él obre dentro de nosotros, de dejarnos de alimentar de esa levadura para alimentarnos del pan sin levadura, como dicen estos versículos que leímos, para poder alimentarnos de algo que no esté infectado, de algo que no tiene bacterias, de algo que no nos va a hacer daño, de algo
que no va a ser solamente beneficio en nuestro cuerpo, sino algo que va a salvar nuestra alma. Algo que no nos da energía en esta vida, sino algo que nos asegura la vida en este mundo y en la que sigue. Porque el Hijo de Dios, si tú y yo lo elegimos como nuestro Cordero, Él va a pagar por nuestros errores, Él pagó por nuestro pecado, y tú y yo ya no le debemos nada al pecado porque la deuda fue pagada. La deuda ha sido pagada por el pan sin levadura que es nuestro Señor Jesucristo, quien nunca se infectó, quien nunca se manchó, quien es perfecto. Así que si nosotros aceptamos la obra redentora de Jesús en nuestras vidas, participemos del pan, familia. Señor, gracias porque en esta tarde nos permites estar delante de ti y estar conscientes del pecado en nuestras vidas. Estar conscientes que hay cosas en nosotros que no son honrosas, que nos hemos estado alimentando de levadura. A lo mejor no todos los días, a lo mejor no todo el tiempo, a lo mejor peleamos, pero hoy te decimos, Señor, ya no queremos alimentarnos de levadura. Hoy queremos alimentarnos de tú, que eres el pan de vida, el pan sin levadura, el pan que trae vida eterna, esa agua la cual jamás volveremos a tener sed y fluye para vida eterna. Señor, permítenos alimentarnos solamente de ti, no alimentarnos ya del pecado. Hoy, Señor Jesús, aceptamos tu obra redentora en nosotros, aceptamos tu sacrificio en el nombre de Jesús. Amén. Antes de continuar, le preguntaron a un pastor: oye, ¿cómo se utilizan ustedes la sangre del cordero para algo? A un pastor de ovejas. Y dijo: sí. Cuando vienen los lobos, de repente se comen a los corderitos y dejan a la madre de sus corderos con un montón de alimento, y ella sufre dolores, ella se puede enfermar si no se está siendo alimentada. También, si a un cordero matan a su madre, este cordero ya no va a ser alimentado por las otras ovejas, ya no va a ser amamantado por las otras ovejas, porque ellas solamente alimentan a sus hijos. Lo que hacemos es que si matan al hijo de una oveja y ella se queda con mucha leche, tomamos sangre del cordero muerto y se la ponemos al cordero que no tiene quien lo alimente. Y cuando la madre huele la sangre de su hijo, esta madre lo adopta y lo amamanta como propio. Tú y yo estamos destinados a morir porque no teníamos un buen alimento. Pero el buen pastor tomó sangre del cordero muerto, y la roció sobre nosotros para que pudieran olernos como propios y ser adoptados como sus hijos y recibir el mejor alimento para nuestras vidas. Hoy, si aceptamos la sangre del cordero que tipifica el vino en nuestras vidas, quiero decirte que seremos adoptados por Dios, criados por Él, alimentados por Él para garantizar nuestra supervivencia en el rebaño. Si tú aceptas la sangre, participemos del vino. Gracias, Señor, porque la mortandad ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque la muerte ya no tiene poder.
Hemos aceptado tu sangre, y así como ese día en Egipto pusieron sangre en los marcos de las puertas y ni una persona murió, así sabemos que tu sangre está sobre nosotros y nosotros no vamos a morir, porque tú nos has llamado para vida eterna. Tú nos has llamado, nos adoptas como tus hijos y nos das el mejor alimento, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios. Y hoy, Señor, nos hemos alimentado de ti. Hoy hemos aceptado tu sangre como ese recubrimiento, como esa marca de que somos adoptados como tus hijos. Como que somos adoptados y tú te encargarás de nuestro sustento. Ya no nos alimentaremos, Señor, del pecado. Nos alimentaremos solamente de ti, Cristo, nuestro pan sin levadura. Nos alimentaremos de toda palabra que proviene de ti, Jesús. Nos alimentaremos, Señor, de tu presencia. Que seas tú quien gobierne nuestras vidas, perdone nuestros pecados y nos lleve, Señor, a ese día junto a ti a reinar en ese lugar que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.